Ser y tiempo, por Martin Heidegger. 63. Primera parte. La interpretación del Dasein por la temporalidad y la explicación del tiempo como horizonte trascendental de la pregunta por el ser. Segunda sección. Dasein y temporalidad. Capítulo segundo. La atestiguación por parte del Dasein de un poder ser propio y la resolución. Párrafo 54. El problema de la atestiguación de una posibilidad existentiva propia. Se busca en el Dasein un poder ser propio que sea atestiguado en su posibilidad existentiva por el Dasein mismo. Por lo pronto, este testimonio debe ser tal que pueda ser encontrado. 1. Lo atestiguante en cuanto tal. 2. Lo atestiguante en él. Si el testimonio debe hacer que el Dasein se comprenda a sí mismo en su posible existencia propia, entonces deberá tener sus raíces en el ser del Dasein. La exhibición fenomenológica de semejante testimonio implica, pues, mostrar que su origen se encuentra en la constitución de ser del Dasein. La atestiguación debe hacer comprender un modo propio de poder ser sí mismo. Con la expresión sí mismo, hemos respondido a la pregunta por el quién del Dasein. La mismidad del Dasein fue determinada formalmente como una manera de existir, es decir, no como un ente que está ahí. Ordinariamente, no soy yo mismo, sino el uno mismo, el quién del Dasein. El ser sí mismo propio se determina como una modificación existentiva del uno, modificación que es necesario delimitar existencialmente. ¿En qué consiste esta modificación y cuáles son las condiciones ontológicas de su posibilidad? Con la pérdida en el uno, ya se ha decidido siempre el inmediato poder ser fáctico del Dasein, sus tareas, sus reglas, sus patrones de medida, la urgencia y el alcance de su ocupado y solícito estar en el mundo. El uno ya ha sustraído siempre al Dasein la toma entre manos de esas posibilidades de ser. Más aún, el uno esconde el relevo, tácitamente por él realizado, de la elección explícita de estas posibilidades. Queda indeterminado quién es el que propiamente elige. Este ser arrastrado sin elección por el nadie, mediante el cual el Dasein se enreda en la impropiedad, solo puede revertirse si el Dasein se recupera explícitamente de la pérdida en el uno, retornando a sí mismo. Ese traerse de vuelta deberá tener empero aquel modo de ser cuya omisión había hecho que el Dasein se perdiera en la impropiedad. El traerse de vuelta desde el uno, es decir, la modificación existentiva del uno mismo, que lo convierte en un ser sí mismo propio, deberá llevarse a cabo como una reparación de la falta de elección. Pero reparar la falta de elección significa hacer esa elección, decidirse por un poder ser desde el propio sí mismo. Al hacer la elección, el Dasein se posibilita a sí mismo por primera vez su poder ser propio, acontecer del ser, filosofía, libertad. Pero, como está perdido en el uno, primero debe encontrarse, y para poder de algún modo encontrarse, debe ser mostrado a sí mismo, en su posible propiedad. El Dasein necesita del testimonio de un poder ser sí mismo, que él ya es siempre como posibilidad. En la interpretación siguiente tomaremos como un testimonio que corresponde a estas exigencias lo que la autointerpretación cotidiana del Dasein conoce como la voz de la conciencia. Que el hecho de la conciencia sea cuestionado, que su función como instancia para la existencia del Dasein sea apreciada en formas diferentes y que lo que ella dice sea interpretado de diferentes maneras, solo debiera conducirnos al abandono de este fenómeno. Si la dubitabilidad de este factum o de su interpretación no probara precisamente que aquí estamos frente a un fenómeno originario del Dasein. El siguiente análisis pone a la conciencia en el haber previo temático de una investigación. Esto ahora más radicalmente desde la esencia del filosofar, puramente existencial, que apunta hacia una ontología fundamental. En primer lugar,
La conciencia deberá ser rastreada hasta sus fundamentos y estructuras existenciales y aclarada como fenómeno del Dasein, atendiendo a la constitución de ser de este ente hasta aquí alcanzada. El análisis ontológico de la conciencia, así comprendido, es previo a una descripción psicológica de las vivencias de la conciencia moral y a una clasificación de las mismas, y es ajeno a una explicación biológica, o, lo que es igual, a una disolución del fenómeno. Pero no menor es su distancia de una interpretación teológica de la conciencia, o más aún, de una utilización de este fenómeno para la demostración de la existencia de Dios, o como una inmediata conciencia de Dios. Sin embargo, aún dentro de estos límites de la investigación de la conciencia, sus resultados no deberán sobreestimarse, ni tampoco minimizarse en función de falsas expectativas. La conciencia, en cuanto fenómeno del Dasein, no es un hecho que ocasionalmente ocurra y que de vez en cuando se haga presente, sino que solo es en el modo de ser del Dasein, y siempre se acusa como factum tan solo en y con existencia fáctica. La exigencia de una prueba empírica inductiva de la efectividad del hecho de la conciencia y de la autoridad de su voz reposa en una tergiversación ontológica del fenómeno. Pero esta tergiversación la comparte también toda crítica presuntamente superior que considere la conciencia como un hecho que ocurriría solo a veces y que no será constatado ni constatable universalmente. El factum de la conciencia no se deja en absoluto someter a semejantes pruebas y contrapruebas. Esto no es una deficiencia, sino solo el signo en que se acusa su heterogeneidad ontológica frente a todo lo que está ahí en el mundo circundante. La conciencia da a entender algo, la conciencia abre. De esta caracterización formal surge la indicación de remitir este fenómeno a la aperturidad del Dasein. Esa estructura fundamental del ente, que somos nosotros mismos, está constituida por la disposición afectiva, el comprender, la caída y el discurso. El análisis más a fondo de la conciencia la revelará como una llamada. El llamar es un modo de discurso. La llamada de la conciencia tiene el carácter de una apelación al Dasein a hacerse cargo de su más propio poder ser sí mismo, y esto en el modo de una intimación a despertar a su más propio ser culpable. Esta interpretación existencial está necesariamente lejos de la comprensión común óntica y cotidiana, aun cuando ponga de manifiesto los fundamentos ontológicos de aquello que, dentro de ciertos límites, siempre ha sido comprendido para la interpretación vulgar de la conciencia, y que ésta ha conceptualizado como una teoría de la conciencia. De ahí que la interpretación existencial necesite comprobarse mediante una crítica de la interpretación vulgar de la conciencia. Una vez aclarado el fenómeno, podrá establecerse hasta qué punto éste da testimonio de un poder ser propio del Dasein. A la llamada de la conciencia corresponde la posibilidad de escuchar. La comprensión de la llamada se revela como un querer tener conciencia. Pero en este fenómeno tenemos algo que antes buscábamos, el acto existentivo de hacer la elección de un ser sí mismo, acto que nosotros llamaremos, de acuerdo con su estructura existencial, la resolución. Con esto queda trazada la articulación de los análisis del presente capítulo. Los fundamentos ontológicos existenciales de la conciencia, párrafo 55, el carácter vocativo de la conciencia, párrafo 56, la conciencia como llamada del cuidado, párrafo 57, comprensión de la llamada y culpa, párrafo 58, la interpretación existencial de la conciencia y la interpretación vulgar de la conciencia, párrafo 59, la estructura existencial del poder ser propio, atestiguado en la conciencia, párrafo 60.